el tema de derecho mercantil de la Constitución y el arbitraje comercial. Hay es una nueva configuración del arbitraje comercial tras la reforma del Código de Comercio en el año de 1993. Los antecedentes del arbitraje comercial en México se remontan al Código de Comercio de 1889 promulgado por Porfirio Díaz. Determinaba este texto que el procedimiento mercantil preferente era el convencional y que únicamente en ausencia de acuerdo expreso entre las partes se observarían las disposiciones de su libro quinto de los juicios mercantiles y en defecto de estas debería estarse a la ley de procedimiento del Estado respectivo. Esta regulación dio lugar a innumerables controversias doctrinales de carácter exegético que se incrementaron con la entrada en vigor del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en aproximadamente los artículos 609 a 636. La controvertida dualidad normativa no impidió, sin embargo, el desarrollo del arbitraje, siendo paulatinamente relegada las disposiciones del Código de Comercio y quedando el Código de Procedimiento como texto base de la ordenación del arbitraje interno. Téngase en cuenta que este último texto no hacía referencia al arbitraje comercial internacional. La situación comenzaría a cambiar con la incorporación de México a las convenciones de Nueva York de 1958, de Panamá de 1975 y de Montevideo de 1979. En 1971, 78 y 87 respectivamente, configurándose a partir de esta dualidad normativa interna e internacional, con la paradoja de que si bien esta última había adquirido un ropaje moderno, el arbitraje interno descansaba en normas procedentes de un periodo económico proteccionista e intervencionista del Estado. A lo largo del proceso de modernización del arbitraje en México, que comienza en realidad con la reforma del Código de Comercio en 1989, existió siempre una marcada vocación de la incorporación de normas uniformes, como se, como se ha demostrado en innumerables ocasiones, y en fuerzas internacionales de finales de la década de los 70 y principios de los 80, pero tiempo después de aprobada la Ley Modelo Uncitral de 1985, se realizó una importante divulgación de la misma que tuvo especial repercusión en México, encargando la Secretaría de Relaciones Exteriores un estudio al profesor Siqueiros acerca de la viabilidad de la misma en este país, en México. El informe favorable que se dio en esa reunión dio lugar a una comisión de expertos cuyos trabajos tuvieron una virtud: incorporar la ley modelo en el libro quinto del antiguo Código de Comercio, dejándose de lado una reforma más ambiciosa que comprendería la reforma global de este último texto. En la actualidad, el arbitraje como fórmula de solución de controversias mercantiles en México encuentra su base principal al margen de las normas particulares de los estados que cuentan competencia para reglamentar el arbitraje en el artículo 1051 del Código de Comercio, de aplicación federal en toda la República, que establece que el procedimiento mercantil preferente en todo será el que libre convenga a las partes, con las limitaciones que señala el mismo código, pudiendo ser un procedimiento convencional ante los tribunales y un procedimiento arbitral, este último de conformidad con el título cuarto del Código de Comercio, que regula el procedimiento arbitral y que fue adicionado en sus artículos 1415 a 1463. Como consecuencia de ello, la institución arbitral se regula atendiendo a la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional, preparada y aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en las adaptaciones a las necesidades del derecho mercantil mexicano, con el servicio que el legislador mexicano incorporó su sistema interno con un afán fundamentalmente didáctico a los instrumentos del derecho convencional, de los que México ya era parte, y de la ley modelo, que aún no, no era suficiente, conocidos por los operadores jurídicos, proporcionando a las partes involucradas en una controversia comercial un conjunto de reglas actuales uniformes que han sido adoptadas en la mayoría de las disposiciones jurídicas de los demás países que integran la comunidad internacional y en el propio sistema de integración económica en el que México participa.
al margen de ciertos problemas técnicos como la eventual contradicción existente entre los artículos 1347 A y 1461 del Código de Comercio respecto al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La iniciativa descrita ha tenido la virtud de situar al país a la cabeza de la práctica arbitral en la América Latina, como evidencia de la proliferación de instituciones de arbitraje de asuntos resueltos a través de sus auspicios y de obras dedicadas señalan las virtudes de este especial arreglo de controversias. La nueva versión del Código de Comercio se inscribe en el marco de una tendencia legislativa favorable a una regulación unitaria del arbitraje interno y del arbitraje internacional como una alternativa a una regulación dualista en la que el arbitraje internacional es regulado totalmente o en gran medida por preceptos distintos que el arbitraje interno. La reglamentación unitaria permite que al margen de cuestiones muy específicas, el arbitraje comercial interno y el internacional descansan en los mismos preceptos. El legislador mexicano ha optado así por regular ambas modalidades de arbitraje a partir de un texto concebido preferentemente por el arbitraje comercial internacional, pero su inspiración y soluciones son perfectamente válidas en la inmensa mayoría de los casos para el arbitraje interno. Ha seguido de este modo el ejemplo de otras recientes legislaciones extranjeras que han estimado que la ley modelo no solo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino para el arbitraje comercial en general. Con independencia de que cada uno de los capítulos del título cuarto del Código de Comercio sigue muy de cerca la redacción de la ley modelo en cuestión de la ley arbitraria o comercial arbitral y respeta fielmente sus postulados, no en su totalidad una adopción literal de la misma, al margen de ciertas alteraciones de carácter gramatical. Existen tres construcciones autóctonas en modelo, algunos significativas que no son otra cosa que el deseo del legislador de adaptar el modelo de ley al estilo técnico de la legislación mexicana. En primer lugar, cuando no existe consenso de las partes para determinar el número de árbitros, el artículo 1426 del Código establece que será un solo árbitro en lugar de tres, como establece la ley modelo. En segundo lugar, en orden a la determinación de la ley aplicable al fondo del asunto, en caso de que las partes no hubiesen indicado su preferencia respecto de ella frente a la solución conflictual que incluye el artículo 28 de la ley modelo. En México, el tribunal arbitral la determina según su criterio tomado en cuenta por las características y conexiones del caso, artículo 1445. En tercer lugar, frente a la parquedad de la ley modelo, el capítulo séptimo del nuevo título cuarto introduce 5 preceptos, del 1452 a 1456, sobre las costas del arbitraje que derivan directamente del reglamento facultativo de reglas procesales aprobado la UNCITRAL en 1976. Dichos preceptos confieren a las partes la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia, un reglamento de arbitraje, reglas relativas a costas del arbitraje. Asimismo, se incluye en el referente capítulo lo relativo a anticipos, depósitos, fijación de la cuantía de los honorarios, condena al pago de las costas. En orden a la concurrencia de competencias entre el Estado y la Federación, puede señalarse muy sumariamente que en México la materia civil se encuentra reservada a los estados y solo por excepciones de competencia federal. Cuando se afecta alguna materia de naturaleza o la federación misma, en su carácter de persona moral, sujeta a normas de derecho privado, consecuencia del respeto al principio de unidad de mercado, las cuestiones mercantiles quedan dentro de la competencia legislativa de la Federación. Ahora bien, en los aspectos judiciales derivados de tales cuestiones conforman una suerte de competencias concurrentes entre los tribunales federales y estatales, a elección del actor, siempre y cuando el conflicto de que se trate únicamente afecte intereses particulares. El artículo 104 de la Constitución lo regula. Por eso, en la materia que se estudia el arbitraje comercial, puede intervenir tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales locales.
La compatibilidad de los postulados de la unidad jurisdiccional y del monopolio estatal en la jurisdicción con el arbitraje comercial. Superación de las reticencias constitucionales al desarrollo del arbitraje. La conferida Carta de la Naturaleza de la Institución Arbitral, su desarrollo normativo y jurisprudencial se enfrenta con ciertas reticencias, algunas muy importantes, que se mueven en el plano constitucional, aunque están siendo objeto de una progresiva superación. Dicha superación se evidencia en primer lugar en que cada vez es más frecuente la referencia directa a este procedimiento de arreglo de controversias en las constituciones, de lo cual América Latina es un ejemplo ilustrativo. Más en ausencia de referencia directa, existen otras técnicas que tienden a reforzar la institución de arbitraje desde la perspectiva de la Constitución, bien desde el punto de vista de una declaración de intenciones, bien por una voluntad de regularla en el futuro o incorporándola al principio de libertad contractual, tomando claro partido por los verdaderos contornos de la institución y ello sin olvidar que desde la perspectiva de la exegesis constitucional el arbitraje tiene un pleno acomodo a través del ejercicio del derecho a la libertad y a la igualdad del individuo en virtud del postulado de la libertad de empresa que supone un freno al postulado del monopolio de la justicia estatal, como les mencionaré. No obstante, si bien por una parte se constitucionalizan los medios alternativos para la resolución de conflictos, la verificación de los mismos debe procurar la salvaguarda de la seguridad jurídica y la erradicación de todo uso tergiversado que de ellos se pretenda. Es aquí donde la intervención del juez cobra toda su eficacia para corregir esas irregularidades. Si se suscitan ante un juez argumentos tópicos tales como que el arbitraje comercial implica una privatización de la justicia y que el tribunal arbitral no es otra cosa que un tribunal en el sentido estricto de la palabra, dicho juez se interroga con razón acerca de la compatibilidad del arbitraje con la Constitución, y por ello en la medida en que ésta prohíbe de manera enfática la existencia de tribunales especiales que son aquí establecidos para juzgar un solo caso individualmente determinado, o bien porque la función jurisdiccional del Estado es indelegable a los particulares. Debe dejarse bien sentado para refutar estos argumentos que la labor de los árbitros, cuyo resultado es directamente vinculante para las partes que se han sometido a ellos por mutuo acuerdo, no suplante en modo alguno el ámbito de actuación conferido a los órganos de la justicia estatal. Por el contrario, son precisamente esos órganos judiciales quien por ministerio de la ley deben ejecutar lo acordado en el juicio arbitral, cuyo valor es del título de ejecución que lo equipara a una sentencia judicial. Artículo 1463 2 del Código de Comercio y artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La labor de los árbitros carecería de eficacia material si sus fallos no gozasen de ejecutoriedad. Al conferir el laudo arbitral, una irrevocabilidad similar, la que produce la cosa juzgada asimilándola a las sentencias judiciales firmes, es inevitable que en muchos sistemas jurídicos se suscite la compatibilidad constitucional de tal mecanismo por una eventual vulneración del principio de exclusividad de la Constitución que corresponde por entero a los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial, más el hecho de someter voluntariamente determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero no menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva. La cuestión apuntada y que las que les presento, les expreso en este medio, es que en México cierta complejidad de lo anterior es en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues al establecer la relación de servidores públicos y de órganos judiciales que ejercen jurisdicción, se incluye expresamente a los árbitros. Artículo 2, fracción 11, aunque más tarde se apresuró a decir que tales árbitros no podrían ejercer a título de autoridad pública, añadiendo que conocerán según los términos de los compromisos respectivos del negocio o negocios civiles que les encomienden los interesados.
Para que resulten ejecutables sus fallos, estos deben ser homologados por la autoridad civil correspondiente, solo en relación con los requisitos inherentes a su formalidad. La interpretación sistemática de estos textos no dejaba de ser contradictoria, sobre todo por la introducción del término homologación que repercutía directamente en la nota de la cosa juzgada, inherente al laudo arbitral. La eventual contradicción debía ser resuelta en el sentido de que el juez no debería examinar el fondo del laudo, limitándose a examinar los requisitos inherentes a su formalidad. En cualquier caso, la modificación de esta ley orgánica en abril de 2003 eliminó a los árbitros de la lista de los órganos de ejercer la función jurisdiccional del artículo segundo, con lo cual las tesis contractualistas de la función arbitral se han facilitado considerablemente. En América Latina, las opiniones doctrinales que el arbitraje tiene carácter jurisdiccional, entendiendo que la actuación de los árbitros posee carácter jurisdiccional por su contenido. Pese a ello, apuntan que la atribución exclusiva a jueces y magistrados de la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado no es obstáculo para la plena normatividad constitucional del arbitraje como realidad jurisdiccional. No en vano, la jurisdicción es una potestad irrenunciable del Estado, al igual que es irrenunciable la potestad de dictar leyes o servir a la comunidad, y este carácter institucional de la jurisdicción da como resultado a la creación de un auténtico poder que se configura como uno de los tres poderes conformadores del Estado. Carece de justificación legal la posibilidad de limitar la atribución de plenos efectos jurídicos a los actos emanados de los órganos de carácter jurisdiccional. Por el contrario, es permanente factible transferir tales efectos a la administración de la justicia realizada por los particulares que conlleven este tipo de asunto, siempre que sus decisiones respeten la legalidad. En suma, desde un punto de vista constitucional, la realización del arbitraje es un corolario que compatibiliza las relaciones entre potestad jurisdiccional del Estado y actividad privada de contenido jurisdiccional. El alcance de la potestad de las partes para determinar el modo de solución de un litigio dota al arbitraje de un carácter voluntarista y privado que contrasta con el carácter finalista, determinante y público del proceso ante la jurisdicción estatal, constituyendo el principio de autonomía de la voluntad de las partes. El sustrato mismo del arbitraje quedan fuera de su ámbito las cuestiones en las cuales los interesados tengan poder de libre disposición, y debe tenerse en cuenta que en el derecho mexicano se observa una tendencia irreversible a la cesión de espacio a los particulares para la solución de sus controversias, propiedad intelectual, telecomunicaciones, competencia económica, derecho fiscal, entre otras, mientras que el juez es el titular de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que emana del pueblo y está revestido de imperio. El árbitro desprovisto de tal cualidad únicamente ejerce su mandato en el marco de la autonomía de la voluntad de los interesados. Dentro de una concreta contienda o controversia, el árbitro posee autoridad, pero carece de potestad, que es atributo exclusivo del Estado. Se trata de un particular que ejerce una función pública al igual que otros operadores jurídicos como el notario o el capitán de un buque, en la cual una función que tiene carácter cuasi jurisdiccional y que ha de contar con el necesario apoyo de la jurisdicción para que su decisión tenga eficacia. La referida autonomía de la voluntad puede también quedar afectada por la existencia en una relación contractual de una posición de dominio de una de las partes respecto de la otra, que obligue un determinado procedimiento arbitral no querido. Esto cuando existe una actuación parcial y un interés inequívoco directo en la controversia por parte de la entidad de arbitraje que gestiona el mismo y a quien corresponde el nombramiento del árbitro. Aquí lo que se cuestiona no la existencia misma del arbitraje, sino las garantías esenciales del procedimiento seguido, toda vez que el convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial. Tales garantías esenciales deben considerarse vulneradas
por cuando la entidad administradora del arbitraje se constituye con carácter general, en parte contratante con las empresas que solicitan el arbitraje, asesorándoles, facilitándoles impresos y contratos, garantizándoles prácticamente el cobro de lo que llama indemnizaciones por cumplimiento de los clientes con gestiones de dudosa licitud, incluso fuera de la esfera civil, consistentes ni más ni menos que la averiguación de datos de solvencia previa de la parte demandada, lo que supone labores de investigación patrimonial de una de las partes, antes incluso de iniciarse el procedimiento arbitral. El hecho de que el Estado se reserve un monopolio de la jurisdicción, al denominado monopolio de exclusividad extra del Estado, no implica que los particulares suplan dicha actividad a través de procedimientos de carácter privado, cuando estos últimos sean admitidos de forma voluntaria y en todo caso sin fuerza de cosa juzgada a partir de los artículos 17 y 104 de la Constitución mexicana. Se ha pretendido justificar el razonamiento tópico de la función jurisdiccional, que es privativa del Estado y que solo los funcionarios expresamente autorizados podrán impartir la justicia, no obstante, por lo cual, como ha puesto de relieve el autor Siqueiros, esta premisa es falsa toda vez que la resolución de controversias civiles y mercantiles de naturaleza privada a través del procedimiento arbitral es un concepto enraizado en nuestra tradición jurídica y goza de una antigüedad tan venerable como la ciencia del derecho. El arbitraje no vulnera en efecto los postulados de unidad jurisdiccional y del monopolio estatal de la jurisdicción, pues el árbitro no posee una posición jerárquica por encima de las partes, su función es ocasional, su poder decisorio se mueve únicamente los términos fijados por el compromiso y además los laudos precisan para su ejecución el concurso de potestad jurisdiccional. Por descontado, la ejecución corresponde siempre a un juez, determinándose la competencia no por el criterio funcional, sino por los criterios objetivo y territorial. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.